Hoy quisiera comentar acerca de la lectura de la obra completa de un autor. Hay mucho interés en los escritores principiantes, en los estudiantes de lenguas, de literatura, en quienes estudian licenciaturas relacionadas con la enseñanza del idioma y en muchos aficionados a la literatura en conocer la obra completa de un autor determinado. Cuando uno es un lector joven, se aficiona por un autor en particular y considera que este autor puede entregarle las claves de la creación literaria. Pero al hacerlo, uno desconoce que el proceso de formación de un autor o de un escritor requiere de muchos años, a veces décadas, y en la mayoría de los casos de toda una vida. Hay autores que han llegado a consolidar o a estructurar o a conformar un estilo después de los 50 o 60 años de edad. Y es a esa edad cuando empiezan muchos de ellos un proceso de depuración, de purificación de su escritura, de alcance de la sencillez, que es muy distinta de la simplicidad. Porque no se trata de que un autor simplifique su manera de expresión, su escritura, al punto de vaciarla de contenidos, de llevar la palabra a lo que muchos cultores de la poesía llaman hoy la desnudez, sino que se trata más bien de que el autor encuentre a través de una búsqueda esforzada, constante y amorosa el camino de la hermosa complejidad contenida en la sencillez de la expresión, que no es en modo alguna simplicidad. Muchas de las primeras obras de un autor corresponden no a su historia como literato, como autor, sino más bien a una especie de prehistoria. Y esa prehistoria les interesa a los lingüistas, a los estudiosos del idioma, a quienes hacen de un autor en particular una especie de culto. Pero a quien quiere formarse como escritor, yo le recomendaría que haga el mayor número de lecturas, que amplíe el espectro, que no sea el telescopio que se enfoca en el retrato o la visión o el estudio de un solo astro del firmamento. El firmamento tiene millones de estrellas. Igualmente el universo literario tiene millones de autores y de cada uno de ellos, por no decir de todos, podemos tomar inmensos y hermosos ejemplos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Balzac, de quien se tiene en cuenta un canon de 90 obras, yo personalmente podría decir que me interesan 8 o 10 de sus obras, y así hay muchos autores. Hay autores que alcanzaron una gran calidad desde sus comienzos, o que son absolutamente impecables en toda su creación, como es el caso de un Anton Chekhov en sus cuentos, de Milan Kundera en sus novelas. Pero aún García Márquez tiene grandes desigualdades si tomamos la totalidad de su obra. Entonces, por eso es importante el paso del tiempo. En 50 o 100 años, el tiempo, la experiencia de los lectores, la crítica, el análisis de la obra de un escritor determina cuáles son sus obras fundamentales, cuáles son sus verdaderas obras valiosas en el sentido de enriquecer el acervo literario, y cuáles fueron simplemente trabajos de exploración personal, como las tentativas que se hicieron para descubrir las fuentes del Nilo en el África, como la experiencia de un cazador que se hace retratar no cuando estaba buscando el león que cazó finalmente, no el recorrido de su safari o de su cuerpo de apoyo, sino el momento en que el cazador se hace tomar la fotografía con su fusil en la mano al pie del león. Esa es la obra que nos importa, ese punto culminante que alcanza el autor. Yo quiero, a través de este blog,
conversar acerca de estos temas contigo y de muchos otros que considero interesantes para mí y quizá para ti, porque pienso que así te ahorraría mucho del camino que yo recorrí vanamente, para que con el tiempo quienes visitan este blog tomen mi experiencia como el regalo de alguien que tuvo que caminar en soledad y desandar muchas veces los pasos que no hay que dar en el camino de la literatura. Nos vemos luego.